Estas cartas fueron escritas por Pablo, que también es conocido como Saulo, en Hechos 13:9. Entonces Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo miró fijamente y dijo: Después saben que después de la muerte, de la resurrección de Jesucristo, su evangelio, su palabra siguió viva. Jesucristo se presentó a sus 11 apóstoles. Recuerden que fueron 11 porque Judas se había suicidado. Entonces, los 11 apóstoles siguieron evangelizando, ¿no?, la palabra de Jesús. Después de un tiempo se fueron organizando las primeras comunidades cristianas, ¿no? ¿En dónde? En parte de Asia Menor y en Europa. Saulo comienza a perseguir a estas iglesias, comienza a querer, incluso busca autoridad de los sacerdotes en aquella época para poder colocar en prisión a todos los que predicaban el Evangelio de Jesús. Él odiaba, perseguía a todos los cristianos. Mientras tanto, Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Por eso se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco a buscar a todos los seguidores del nuevo camino, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿Quién eres, Señor? La voz le contestó: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, imagínense, Jesús, una vez más, él no viene aquí por sanos o por personas perfectas, y él realmente puede utilizar a cualquier persona para poder manifestar su poder, su gloria y realizar milagros en esa vida, en esa vida, digamos, que estaba pensando de manera equivocada, ¿no? Se manifestó en la vida de Saulo, de Pablo, para poder realmente decir: yo soy Jesús, yo soy el que tú estás persiguiendo. Levántate y entra en la ciudad, allí te dirán lo que debes hacer. Dice: los que viajaban con Saulo estaban muy asustados porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Luego Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Gente, él se quedó ciego. Así que le cogieron de la mano y le llevaron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, sin comer ni beber. En Damasco vivía un creyente llamado Ananías, a quien el Señor se presentó en una visión y le dijo: Ananías. Él contestó: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la ciudad llamada Derecha, y en la casa de Judas pregunta por un hombre de Tarso, que se llama Saulo. Está orando y en una visión ha visto a uno llamado Ananías que entra y pone sus manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Pablo estaba orando y también tuvo una visión que iba a haber una persona, Ananías en este caso, que lo iba a ver para que ponga sus manos sobre él y sea curado. Entonces, pero al oír esto, Ananías dijo: Señor, muchos me han hablado de ese hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén a tu pueblo santo. Y ahora ha venido aquí con autorización de los jefes de los sacerdotes a llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque he escogido ese hombre. Jesús ha escogido ese hombre para que hable de mí a gente de otras naciones y a sus reyes y también a los israelitas. Yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Ananías entonces fue a la casa donde estaba Saulo. Entró, puso sus manos sobre él y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha mandado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al momento cayeron de los ojos de Saulo una especie de escamas y recobró la vista. Entonces se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró fuerzas. Se quedó unos días con los creyentes que vivían en Damasco.
Saulo comenzó enseguida a proclamar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que lo oían se quedaban asombrados. Obviamente, o sea, una persona que amenazaba de muerte y ahora que hablé del Evangelio, pues se quedaban asombrados. ¿No es este el que andaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocan el nombre de Jesús? ¿No es el mismo que ha venido aquí para prenderlos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo hablaba cada vez con más valor, porque gente, hay que tener valor, y dejaba confundidos a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Entonces Pablo comenzó a hacer sus viajes misioneros, guiados por el Espíritu Santo. Y dentro de ello, por eso está la carta a los romanos. En aquella época que existía el Imperio Romano, entonces la carta llegó a todos aquellos que ya pertenecían a esa comunidad cristiana. También estaba carta a los Corintios 1 y 2. Acá en el mapa vamos a ver la comparación. Se envió a la ciudad de Corinto, que pertenece actualmente a Grecia. Carta a los Gálatas, que en realidad Gálatas pertenece a una región llamada Galacia. En Galacia hubieron muchas partes, muchos grupos cristianos, y es por eso que él dijo carta a los Gálatas en general. Efesios, que fue en la ciudad de Éfeso, que está en la costa occidental de Turquía. Tenemos Filipenses, que se mandó a la ciudad de Filipo, que está ubicado al norte de Grecia y fue la primera comunidad cristiana europea. Colosenses también tenemos que se mandó a la ciudad de Colosas, y esto queda a 175 kilómetros al oriente de Éfeso, que actualmente es Turquía también, ¿no? Pero ojo que esta carta fue enviada, pero Pablo no llegó a ir a Colosenses, pero el evangelio fue anunciado por Epafras, que fue un compañero de Pablo. Tenemos también la carta a los tesalonicenses, primera y segunda carta, envió 2 cartas, que fue a la ciudad de Tesalónica, en la parte norte actual de Grecia. También él escribió cartas, digamos, pastorales, cartas a aquellas personas que estuvieron enfrente de una comunidad cristiana, para poder edificar y mandar ánimos como sigan adelante. Estas cartas de Pablo fue carta a Timoteo. Tenemos Timoteo 1 y 2. Timoteo se encontraba ya en Éfeso. Tenemos la carta a Tito, que se encontraba en Creta. Y carta a Filemón, que Filemón no se encontraba frente de la comunidad cristiana, pero fue una persona quien aceptó a Cristo de corazón. Entonces fue Pablo que decidió escribirle también una carta a Filemón. Entonces, gente, a mí me pareció súper compartirlo por ustedes, porque Pablo escribió 13 cartas y realmente el objetivo era que ellos siguieran firmes en ese propósito, quitar toda duda que en aquella época existía. Pablo escribía cartas para animar e incentivar a que siguieran firmes en ese propósito. Recuerden que en esa época pues no existía la tecnología que ahora tenemos de poder compartir la palabra con ustedes por medio de internet. Pues ahora es muchísimo fácil, entonces no hay excusa, que de verdad todas las cosas que yo pueda aprender pues se las pueda compartir. Un besote, los quiero mucho, hasta la próxima.